Hola, soy Ángel Alonso Shakur, todos me conocen como Angelito, y soy un ciudadano de tiempo completo. Este es su programa Vamos Yucatán, y como cada miércoles buscamos tocar temas ciudadanos, temas sociales, de esos que nos interesan e impactan a todos los yucatecos. En esta ocasión tengo un muy estimado amigo mío que nos acompaña, que aceptó la invitación a platicarnos acerca de la institución que preside. Estamos con el ingeniero Raúl Asís Monforte. Él es presidente estatal de la CEMIC aquí en Yucatán. Muchísimo gusto, muchas gracias por aceptar, por acompañarnos, Raúl. Primero que nada, si pudieras presentarte y pues comentarnos quién es Raúl Asís Monforte y por qué la CEMIC. Claro. Gracias, Ángel, y gracias a todos los que nos escuchan a través de tu programa. Mira, Raúl Monforte González es un empresario de la industria de la construcción. Llevo en esta industria más de 30 años, alrededor de 34 años ya para ser exactos. Empecé en 1988, cuando aún ni siquiera terminaba mi carrera profesional de ingeniero civil. Empecé a construir, ya se me presentaban oportunidades de hacer algunas obras y las fui tomando cuando aún era estudiante, ¿no? Siempre cuando uno es estudiante tiene el favor de los amigos, los parientes que deciden pues, que los ayudes con alguna pequeña construcción, nada muy grande, pero bueno, empieza uno a hacer sus pininos, ¿no? Y desde 1989 fundo mi primera empresa. Esa empresa terminó relaciones comerciales más o menos a mediados de los 90, pero en 1991 fundo la que hoy actualmente tengo, ¿no? Entonces, la que hoy conservo y con la que estoy trabajando tiene 31 años ya cumplidos este 2022. Y siempre nos hemos dedicado a la construcción de todo tipo de obra civil. Siempre he estado en la Cámara de la Industria de la Construcción. Mi primera afiliación a la Cámara data precisamente en 1989, y a fines de los años 90 del siglo pasado agregué a los servicios de mi empresa los de riego de jardines, y en 2010 siempre había yo tenido la inquietud, siempre me gustaba mucho el tema de las energías renovables. Me atraía muchísimo la energía solar, no sabría ni explicarte por qué. Una atracción de esas que dices, este tema me gusta, sabía poco de él y me atraía muchísimo. Y decidí asistir a una exposición en los Estados Unidos respecto a este tema y quise empezar, aunque parece poco, en 2010, son apenas 12 años, parece poco tiempo, pero en ese entonces no había eso aquí. Nadie sabía ni con qué se comía, ¿no? Apenas una, dos, tres empresas estábamos empezando con esto. Parecía que nos hablaban de Buck Rogers. Así es. ¿Te acuerdas? En el año Sí. 2022. Así es. Y yo quería empezar con mi propia casa, con mi propia oficina, eso buscaba para aprender, y si había que cometer algún error, pues no cometerlo con un cliente, sino con uno mismo. Y así empezamos a desarrollarnos también en el tema de las energías renovables. Entonces eso nos trae aquí, como siempre he sido parte de este gremio, el gremio constructor, pues siempre había tenido el anhelo de ser el líder de los constructores yucatecos, y ahora pues se presenta la oportunidad, asumo ese compromiso. Mi empresa ya es una empresa madura, no la descuido ni la abandono, pero está en manos de mis hijos, de mi esposa, es una empresa familiar 100%, y confío mucho en lo que están haciendo, y eso me permite dedicarme de tiempo completo a este tema que también es muy necesario, pues hacer crecer y fortalecer a la industria de la construcción en Yucatán. Muy bien, pues excelente. Platícanos, bueno, la CEMIC, esta cámara, no solamente entiendo es para quienes están directamente relacionados con bueno,
están directamente relacionados, no son solamente para los que construyen casas, sino además también caminos, puentes, edificios, jardines, todo lo relacionado con la construcción, incluyendo, me parece, que también podrían estar los fleteros y los que venden materiales para la construcción. ¿Es así? Es así, es muy similar a esto que acabas de comentar. La industria de la construcción es una industria muy rica y muy variada. Precisamente tiene eso que comentas. Obras hidráulicas, agua potable, drenaje, tratamiento de aguas, son empresas que pueden estar aquí. Obras eléctricas, subestaciones, transformadores, líneas de transmisión, de distribución, redes, una colonia, etc. Por supuesto, obra civil, grandes obras de infraestructura, vías férreas, aeropuertos, puertos. Cada una de estas áreas es una gran especialidad. Entonces, la industria de la construcción tiene esa riqueza que las abarca a todas, ¿no? Y eso hace complejo para un líder de esta industria, porque no conoces, o sea, quizás te vuelves un poco más experto en las cosas que tú haces en tu empresa, pero no conoces de todos los temas. Entonces hay que tener una mente muy abierta para poder comprender la problemática que tienen las diferentes empresas que se dedican a otras especialidades para poder atender los asuntos que tienen, ¿no? Yo siempre les pido, cuando alguien me solicita alguna gestión, siempre me gusta una entrevista personal a fondo y les pido, por favor, que me expliquen muy bien cuál es su situación a fondo para poder gestionarla adecuadamente, ¿no? Entonces es un desafío importante. Y otra cosa importante, fíjate, por esta misma cosa que te comento de que yo me dedico, además de obras civiles, a riego de jardines y a energía solar, he estado en contacto con asociaciones en los Estados Unidos que organizan estas exposiciones a las que voy y me doy cuenta que al menos allá en los Estados Unidos las asociaciones tienen una fuerza muy importante porque las cámaras agrupamos de manera horizontal a quienes somos competidores en una misma industria. Todos somos empresas constructoras. Aunque hay esta variabilidad de giros, todos somos competidores, por así decirlo. Pero las asociaciones buscan una integración más vertical. Aquí yo quiero que la Cámara tenga precisamente esa integración vertical que quizás le estaría faltando. Y yo le llamo a eso fortalecer la cadena de valor. Entonces, estos últimos que comentaste, transportistas, proveedores de materiales, si no tienen en su acta constitutiva que pueden construir cualquiera de las ramas de construcción de las que hablamos, no puedo afiliarlos como afiliados comunes, digámoslo así, ¿no? Pero tenemos una figura que se llama asociado proveedor. Entonces, eso es lo que estamos haciendo para integrarlos. Y no lo estoy inventando yo, existía ya en la CEMIC, nada más que no lo habíamos fomentado. He estado procurando hacerlo y ya hoy, este año, se han afiliado bajo esa figura más de 10 empresas como asociado proveedor. Tienen todos los beneficios de ser un afiliado del CEMIC, excepto que no tienen derecho a voto en una asamblea para elegir un comité directivo, pero participan de todas nuestras actividades y eso nos está dando mucha fortaleza. Precisamente justo mientras estamos haciendo esta entrevista, al ratito tenemos un evento que está siendo patrocinado por un proveedor que ya se afilió y nos va a invitar a una comida mientras vemos el partido de fútbol para promocionar sus productos, que son tinacos, biodigestores, etc. Él no construye, pero nos provee de estos materiales. Entonces, estoy trabajando muy fuerte en esta pues, consolidación de la cadena de valor. En la mañana tuvimos una reunión en línea con un proveedor de servicios bancarios, un banco que está ofreciendo precisamente financiar los proyectos estratégicos del proyecto federal. O sea, más bien financiar a empresas que tengamos alguna participación, aunque sea como subproveedor, de proyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el transoceánico, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o proveedores de Pemex o de CFE.
A todos estos nos puede financiar esta institución bancaria, que no sé si puedo decir el nombre. Aquí puede ser No es que cuestión somos de publicidad, ciudadanos. es que No estamos, existe claro, publicidad, no existe perfecto. nada. Es con Banorte, estamos haciendo un convenio con ellos, es un programa de Nacional Financiera para apoyar a las empresas. Y qué bueno, porque son con empresas esto estamos netamente haciendo- mexicanas, ¿no? Claro, claro, y con esto estamos haciendo todo esto que te digo de fortalecer esta cadena de valor que finalmente es para beneficio de todos. Excelente. Más o menos, ¿cuántos agremiados tienen ustedes? Cerca de 300. De hecho, nuestra meta es de 300. Este año no alcanzamos los 300, obviamente, después de todo lo que ha habido de pandemia. Nos quedamos muy poquito por debajo, pero ahora integrando a estos afiliados proveedores, estamos fomentando también la afiliación estudiantil, que es otra figura, insisto, no lo invento yo, institucionalmente existe en la Cámara, la figura del asociado estudiantil. Les acabamos de organizar una visita a las obras del Tren Maya a estudiantes de la UADY y del Tecnológico. Fue antier, esa visita salió maravillosa, están ellos encantados de lo que están viendo ahí. Y bueno, estamos fomentando que se afilien estudiantes también, es como un semillero de los empresarios del mañana, pero no del mañana dentro de 20 años, sino apenas terminen sus carreras dentro de un año o dos. Y muchos estudian trabajando, entonces. Así es, precisamente lo que te comento. Yo empecé cuando todavía estaba en séptimo, octavo semestre, ya había fundado una empresa. Algunos comenzamos así. Así es. Con nuestros pininos, ¿no? Como se le dice coloquialmente. Oye, ¿y cuál es el impacto que tiene el ramo de la construcción en la economía yucateca? Tremendo, Ángel. Mira, déjate de Yucatán. En todo el mundo, muchas veces se dice, si quieres saber cómo está económica, financieramente un país, en cuestiones de crecimiento, cuestiones de prosperidad, fíjate cómo está su industria de la construcción. Porque la industria de la construcción es una industria que impacta en muchísimas ramas de la economía. A veces ni siquiera, yo no soy mucho de dar la cifra exacta porque según la fuente, ahorita la última que oí que impactábamos en 200 y pico de ramas de la economía, ¿no? No sé cuántas ramas están reconocidas por la Secretaría de Hacienda en su totalidad, pero en muchísimas de ellas tenemos un impacto. ¿Por qué? Porque en cada obra, obviamente compramos materiales, pero puede haber materiales de construcción, puede haber materiales eléctricos, en un edificio hay instalaciones de telefonía, entonces hay fibra óptica, hay instalaciones eléctricas, entonces hay una serie de cosas que le compramos a todos esos comercios. Pero nuestros albañiles están en una obra y siempre compran su comida en una cocina económica cercana, entonces tenemos impacto también en la industria restaurantera, en fin, la minería, los fabricantes o productores de polvo, grava, cemento, en fin, el impacto es enorme, es una derrama importante en la economía, entonces esto genera que precisamente el crecimiento económico redunde en una prosperidad mucho más equitativa porque se reparte muy uniformemente en toda la población. Sí, yo siempre escuché y repetí que el verdadero o más importante indicador de la economía de un país es la construcción. Así es. Sí, porque pues todos tenemos que dormir, todos tenemos que vestir y todos tenemos que comer. Pero cuando se trata de construcción y demás, es a veces pensando en la economía familiar, ya en adquirir una casa, comprar una casa, es un extra de lo básico, ¿no? O sea, Claro. Porque lo más básico ya lo solventaste, si no, no podrías brincar a esa etapa, ¿no? Eso es lo más, el ejemplo más sencillo y más burdo, ¿no? Pero los demás ejemplos, como los que tú diste, las grandes obras, las obras gubernamentales, pues requieren a muchos trabajadores y a muchas empresas, bueno, al menos a una cabeza y luego la subcontratación, como también comentábamos. Así es. Sí, los impactos benéficos
se dan a nivel local, a nivel regional, a nivel internacional inclusive, porque, no sé, recibimos un anticipo para hacer una obra carretera o algo en puertos y requerimos maquinaria, y a lo mejor la maquinaria que estamos adquiriendo fue fabricada en China o en Japón o en Estados Unidos, ¿no? Así como estos casos que te comento. El que vamos a tener ahorita es un proveedor local, el otro es un banco nacional, pero la semana pasada me invitó a un evento aquí en su local que tiene en el periférico, la empresa Komatsu, una empresa japonesa con muy estrictas normas de seguridad, de maquinaria, máquinas, y la tendencia ahorita en las máquinas es avanzar en tecnología, de hacerlas, tú sabes, la gran mayoría de las máquinas son con motores de combustión que consumen algún combustible, específicamente diésel en la mayoría de los casos, pero las tendencias ahorita son a electrificar esos motores, es decir, que ya casi todo sea eléctrico, que se alimente con baterías que se cargan. Y otro avance también tecnológico es la autonomía de estas máquinas, que pueden ser manejadas a distancia o mediante una programación pues, completamente autónoma, dada una tarea específica, incluso ya con una medición o un levantamiento del terreno, casi que la máquina trabaje sola o con algún control a distancia. Entonces, yo estoy seguro que vamos a ver en el futuro cercano muchas disrupciones tecnológicas en el mundo de la construcción que van a impactar también en la parte del crecimiento económico y la parte esta de repartir justamente el desarrollo en toda la población. Muy bien. Oye, y hablando de economía, más o menos, ¿a cuánta gente tú crees que le den trabajo directa e indirectamente los constructores afiliados a la CEMIC? La última nota que tuve el último reporte que tuve del INEGI es que andábamos alrededor de 120,000 personas en Yucatán que dependen de alguna manera de la industria de la construcción. Específicamente albañiles, obreros de la construcción, estaríamos hablando de alrededor de unos 20,000. Pero si ya incluimos operadores de maquinaria, proveedores de materiales, secretarias, personal de oficina, ingenieros, arquitectos, etcétera, etcétera, todo el impacto está más o menos en 120,000 personas. Pues es un gran porcentaje de la actividad productiva formal de nuestro estado, porque si en nuestro estado hay alrededor de 20,000 empresas formales que le dan empleo a unas 400,000 personas, si no me equivoco, un poco más, y usted pues, repercute en 120,000, pues es grande, ¿no? Así es. Es grande y muy importante. Claro, sí, como te digo, son los empleos entre directos e indirectos, precisamente por esta capacidad que tiene la industria de la construcción de abarcar diferentes ramas. Oye, ¿y cómo ves el futuro? ¿Cuáles son los retos, las perspectivas que tiene la Cámara para el 2023? Que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, ya estamos a prácticamente días de ese hecho. Mira, nosotros vemos el futuro con mucho optimismo. Yo creo que los constructores, sobre todo los que llevamos ya mucho tiempo en esta industria, estamos acostumbrados a superar dificultades y lo hemos hecho con valentía, con mucho trabajo. Pues recuerdo que me tocó la crisis de 1995, empezó con aquel error de diciembre de 1994, pero fue muy aguda la crisis en los años 1995-96. Luego vino otra crisis internacional en 2008. Y hemos superado dificultades siempre de todo tipo y siempre le buscamos la vuelta, pero siempre con un trabajo disciplinado, honesto, que es lo que caracteriza a los constructores de Yucatán. Entonces, yo no veo por qué no podamos ahora superar otros desafíos que creo que hasta son menos intensos de lo que hemos tenido en el pasado. Hoy creo que, y es lo que hemos estado pidiendo a las autoridades, tanto federales como estatales y municipales, que haya más inversión. La inversión genera crecimiento económico. La inversión
en infraestructura productiva. ¿A qué le llamo infraestructura productiva? Casi puede haber diferentes tipos de infraestructura, ¿no? Infraestructura básica, que también es muy necesaria, porque todos los ciudadanos necesitamos tener buenas banquetas, tener buenas calles, tener agua potable, energía eléctrica, todos los servicios. Pero le llamo inversión productiva a toda la que participa de la logística, carreteras, puertos, energía eléctrica, porque este tipo de infraestructura permite que otras empresas, no solo las de la construcción, cuando las construimos tienen un impacto en la industria de la construcción, pero cuando ya están listas y se ponen al servicio de los ciudadanos, a las empresas industriales, comerciales, por ejemplo, que son también generadoras de una gran parte de la economía, les permite que sus productos lleguen a los mercados de una manera más eficiente. Muchas veces se trabaja al interior de las empresas en ser más eficientes, en hacer rendir mejor las inversiones en maquinaria, en equipo, en mano de obra, capacitación de los obreros para producir algo, lo que sea, llámese un pantalón, una gorra, unos lentes, un objeto, lo que sea, producirlo al menor precio posible. Pero ¿de qué serviría que a las puertas de la fábrica salga el producto más competitivo de lo que sale en una fábrica en China o en Estados Unidos, si en el camino para llegarlo a los mercados se encarece porque no es ágil esa cadena de suministro, porque se atora en carreteras que ya están saturadas, porque no tienen el ancho suficiente, porque son deficientes, y entonces los camiones se dañan más y te cobran más caro el flete, o llega a un puerto que no tiene el calado para traer barcos de mayor envergadura. Entonces, los gobiernos federal, estatal y municipal tienen que trabajar en provocar mayores inversiones en esos rubros para que toda esta cadena de suministro sea mucho más eficiente y los productos yucatecos o mexicanos en general lleguen a los mercados meta a un precio mucho más competitivo y nos permita ser más competitivos que otras naciones en este mundo globalizado. Muy bien. Hace poco vi que diste unas pláticas acerca de edificios, de densificación, ¿no? De la ciudad. ¿Quieres compartirnos algo de eso? Claro, hablaba yo en dos modalidades de esto de los edificios. Una es el aspecto urbano. Mérida es una ciudad que tiene grandes desafíos porque vivimos en una sociedad que está acostumbrada, no digo que sea una mala costumbre, simplemente está acostumbrada a vivir en viviendas de un piso. No teníamos esa costumbre de irnos para arriba, de hacer edificios, sobre todo para vivienda. Y últimamente se está dando un desarrollo en ese sentido. Ya están habiendo departamentos, la gente se está acostumbrando y está viendo las bondades de este tipo de edificios. Y esto ayuda para que la ciudad no se siga extendiendo. Porque una ciudad desbordada, en todo el mundo las ciudades desbordadas se considera que no son sostenibles, porque cada vez es más difícil y más caro hacer llegar los servicios hacia ellas. Entonces, la tendencia tiene que ser a densificar las ciudades e irnos para arriba. Mucha gente dice, es que eso también es un problema porque nos vamos para arriba y entonces ocasionamos caos viales, etc. Sí, precisamente por eso es un desafío. Y es un desafío no solo para las autoridades. Los gobiernos no podemos dejarlos solos. Los ciudadanos tenemos una tarea importantísima y quienes son expertos en esto, en urbanistas, arquitectos, ingenieros, tenemos que acostumbrarnos a planear mejor las ciudades, a hacer vialidades más amplias, a hacer servicios robustos, a tener satisfechas las necesidades de energía y una combinación de usos mixtos, edificios más altos, con un buen diseño se puede hacer este proceso de densificación de las ciudades sin necesidad de que tengan que colapsar algunos de los servicios. Pero para esto se requieren muchísimas voluntades, todas puestas al servicio de la sociedad. Y eso es lo que tenemos que buscar siempre, sumar a los ciudadanos. Otro aspecto de los edificios del que hablaba yo hace poco
es de que en el aspecto ambiental, los edificios o la gran mayoría de los edificios necesitan ser remodelados. Los grandes proyectos de inversión con vistas a la descarbonización de la economía para combatir el cambio climático que están haciendo las potencias del mundo, específicamente Estados Unidos, por ejemplo, que el presidente Joe Biden, cuando entra en esta su administración, propone este plan que ya está aprobado por el Congreso de Estados Unidos, que es el IRA, Inflation Reduction Act, que incluye una gran cantidad de dinero disponible en financiamiento o en subsidios para remodelar edificios. Y uno piensa, ¿por qué hay que remodelar edificios? ¿O qué tiene que ver eso con el cambio climático? Muchos edificios son poco eficientes en el uso de sus recursos energéticos, que eso es uno de los principales generadores de cambio climático, porque la electricidad se genera hoy mayoritariamente con combustibles fósiles. Entonces no aprovecha las ventajas de un diseño bioclimático. Si tenemos en cuenta que en 2050, que es cuando se espera que ya deberíamos tener una descarbonización de la economía para poder ser efectivos en la reducción del cambio climático, el 80% de los edificios que en 2050 van a estar en pie y en servicio ya fueron construidos hoy. Entonces, si hoy empezáramos a aplicar técnicas de diseño bioclimático, mayor eficiencia energética, etcétera, en edificios nuevos, en 2050 solo estaríamos impactando en un 20%. Entonces, tenemos que trabajar en esos 80% que ya están construidos hoy y remodelarlos y dotarlos de características que los provean de una mayor eficiencia energética. Por eso es bien importante incluirlos en esos programas. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta un poco esto, remodelación de edificios y también el diseño de la ciudad, urbanísticamente hablando, mucho más amigable también para favorecer esta eficiencia energética y de recursos, y de residuos y muchos otros temas que se nos pueden. Entonces hay que arreglar lo que ya está hecho y de una vez hacer las cosas nuevas, pues viene a la primera, que va a ser más barato siempre, ¿no? Siempre, así es. Esa sería la propuesta. Es como cuando alguien hace una calle mal hecha y en la primera lluvia se llena de baches y de estar repara, pues siempre es más barato hacerla mejor desde el inicio, ¿no? Siempre, no solo las calles, todo, una silla, sí, es un ejemplo. Mesa, sí, todo. Pero lo bien hecho la primera vez es lo más tal vez parece ser un poquito más costoso, pero a la larga así es. Nos salió mejor, ¿no? Y de hecho eso es lo que aplica en los edificios. Los que compran edificios, las grandes corporaciones que compran un edificio para sus oficinas o algo así, ¿no? Ya no están viendo nada más el precio de compra inicial, ya se están yendo a estudiar cuál es, de acuerdo con las características con las que fue construido ese edificio, cuál es el costo de toda su vida útil. Entonces calculan el precio inicial más el costo de operación de ese edificio durante 30 años, por decir algo, si eso consideran que es su vida útil. Y lo que le tienen que invertir para mejorarlo, ¿no? Entonces, si un edificio hoy cuesta adquirirlo 80 millones de pesos y otro cuesta 100, pero en su vida útil, este que costaba 80, en 30 años me va a costar 500 millones y el de 100 me va a costar 300, pues sale mucho más barato adquirir este de 100, porque en toda su vida útil me va a salir más barato. Entonces, así es, tenemos condiciones. Ya los compradores están viéndolo desde esa perspectiva. Muy bien, pues yo te agradezco muchísimo esta oportunidad, este espacio que nos diste. Como siempre creo que estamos develando muchas cosas a muchas personas, cosas que incluso yo no sabía o que muchas de las personas que nos siguen pues tampoco se imaginaban, ¿no? A veces oímos CEMIG y ¿eso qué es? ¿No? Incluso hay una expo de la Cámara de la Construcción. Así es.
hay muchísimas cosas que giran alrededor de la construcción, como decíamos. El gran indicativo de la economía de un país, de un estado, de una ciudad, y además pues son los proveedores de esos servicios que los ciudadanos necesitamos, pues, para vivir todos los días, ¿no? Claro. De los que algunos adolecen y algunos disfrutan. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias, Raúl, por recibirnos. Yo soy Ángel Alonso Shakur, todos me conocen como Angelito, y soy un ciudadano de tiempo completo. ¡Vamos Mérida! ¡Vamos Yucatán!